En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Del libro de los Hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto deben haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlo la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Bien, estamos hablando en el libro de los Hebreos de algo, y es que está explicando la ofrenda que se ofrecía antes de los toros, a estos sacrificios que hacían a Dios, era según la ley. Y entonces, según la ley, la ofrenda no es perfecta, porque primero quien la presenta no es perfecto y lo que se presenta no es perfecto. Entonces dice el libro de los Hebreos: Jesucristo es la ofrenda perfecta, porque si antes hubiera visto ofrenda perfecta, no necesitaría de renovarse. Se renueva porque es imperfecta. Con Jesucristo la ofrenda es una y definitiva. Y por eso dice el libro citando el Salmo: no quisiste ofrendas ni quisiste holocaustos, ¿sí? Sino que lo que quieres es: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Y esto es algo bien interesante en nuestra vida espiritual, porque es que muchas veces queremos ofrecer sacrificios y son buenos, son válidos y los puedes seguir haciendo, pero es bueno que seas consciente de que más que lo que estás ofreciendo, es más importante ofrecer tu propia vida, ofrecer tu propia voluntad. Voy a pintarla como en este ejemplo. Yo puedo ofrecerle un ayuno al Señor y eso es muy bonito, eso genera mortificación, eso genera espiritualidad, bueno, muchísimas cosas. Pero le puedo ofrecer también dejar de murmurar, ofrecer mi lengua para no volver a hablar mal, o sea, mi propia voluntad de no hablar mal de los demás. Hebreos dice: esta ofrenda de ofrecer mi voluntad para no hablar de los demás es más pura y más agradable que la del ayuno que estoy ofreciendo. Y aunque las dos son importantes, la del ayuno tengo que estarlo renovando. En cambio, cuando ofrezco mi propia voluntad, es una perfección del alma. ¿Listo? Es una perfección del alma. O sea, es el camino de perfección, de perfeccionamiento para llegar a Dios. Entonces, es bien bonito. Eso es lo que pasa con Jesús. Antes se ofrecían animales, pero la ofrenda era imperfecta. Con el ofrecimiento de Jesús, la ofrenda se volvió perfecta. En nuestra vida espiritual también. Ofrezcamos Eucaristías, ofrezcamos ayunos, ofrezcamos muchísimas cosas, pero la mejor ofrenda es presentarnos a nosotros mismos. La mejor ofrenda es presentarnos ante Dios y decirle: aquí estoy, Señor, vengo para hacer tu voluntad. Esa es una ofrenda perfecta, agradable a Dios y que nos santifica al mismo tiempo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude todos los días a ofrecer muchos sacrificios, que eso nos va a ayudar
pero especialmente a ofrecer nuestra propia vida en disposición para que Dios haga su voluntad en nosotros. Ofrecer todo de mí, todo de nosotros. Señor, aquí está mi vida en tus manos. Alguien me preguntaba la semana pasada que si podía decirle, Señor, te entrego mi libertad, que si eso sería una bonita oración. Yo le decía, es la mejor oración, porque lo único que no tiene Dios de nosotros es la libertad. Dios tiene muchísimas cosas en sus manos, lo que no tiene es la libertad del hombre. ¿Usted se imagina si todos le dijéramos al Señor, Señor, te entrego mi libertad, haz conmigo lo que tú quieras? Seguro que sería bien diferente al mundo. Entonces, Señor, te entregamos nuestra libertad como una mejor ofrenda, como una ofrenda perfecta, sin dejar de hacer los otros ayunos, claro. Los que quieran y puedan, háganlo y renuévenlos cada que puedan, pero pongan siempre de primera plana, de primer pacto, como primera ofrenda, nuestra propia voluntad entregada al Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Y mire el Evangelio, el que cumple la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano, mi hermana. ¿Se fijan? ¿Cómo entregarle la voluntad de nosotros a Dios y dejar que Él haga su voluntad? Eso nos hace ser partícipes de la familia de Dios. Está ya explícito en el Evangelio. Hoy Jesús nos está diciendo, mi familia es aquella que cumple la voluntad de Dios. Por eso todos los días tenemos que luchar por cumplir esa voluntad de Dios. Yo frente al tema de la voluntad de Dios definitivamente tengo mucho que decirles, pero se los puedo decir. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, encontrar ese camino de salvación, encontrar ese carisma, esa funcionalidad para vivir mejor, para ser feliz y para ayudar a los demás. Eso sería la voluntad de Dios. Muchas veces confundimos la voluntad de Dios como con todo lo malo. No quiero alargarme en este tema, pero sí hacer una breve reflexión. Muchas veces todo lo que nos pasa en nuestra vida, especialmente todo lo malo, a veces decimos es voluntad de Dios. A mí eso me parece tan injusto como que si Dios desea, como si Dios quisiera todo lo malo para nosotros. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta de esto, pero entonces alguien se accidenta, y entonces para consolarlo, oh no, esta es la voluntad de Dios. Alguien se muere y para consolarlo, oh no, esa es la voluntad de Dios. Alguien se enferma y para consolarlo, oh no, esa es la voluntad de Dios. Alguien lo sacan de un trabajo, o sea, como que todos los desastres que nos pasan es voluntad de Dios. No, eso no es voluntad de Dios. O sea, no pensemos que todo lo malo es porque entonces a Dios le encanta ver sufrir al hombre. No, a Dios no le encanta ver sufrir a nadie. Y por eso muchas veces nuestros jóvenes y muchas personas se retiran de la iglesia o dejan de creer en Dios porque son de esa mentalidad, como que todo lo malo es voluntad de Dios. Entonces Dios es malo, entonces Dios no quiere la felicidad. Entonces si hay mal, entonces ¿dónde está Dios con todo este malo? Mira, la voluntad de Dios es que tú seas feliz. La voluntad de Dios es que tú vivas en santidad. La voluntad de Dios es que haya justicia. Hay muchos acontecimientos alrededor de nuestra vida que pasan. Nos enfermamos, nos accidentamos, tenemos desastres naturales. Esto es una dinámica del mundo. Esta es la dinámica del mundo. Pero la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen a la salvación. Y podemos llegar a la salvación cuando sentimos, cuando hacemos ese discernimiento de qué es lo que realmente nosotros hacemos con ese amor y con esa pasión. Los santos encontraron a Dios y encontraron la salvación cuando encontraron ese puesto, ese servicio. Y entonces Santa Teresita encontró que orando por la iglesia se iba a santificar. San Pedro de Pietrelcina ayudando a los pobres,
la Madre Teresa de Calcuta limpiando leprosos. Cuando cada uno encontró ese puesto, ese servicio, yo me siento bien haciendo esto. Haga eso con amor, con pasión, y ahí estás haciendo la voluntad de Dios, porque vas a encontrar la felicidad, vas a encontrar el amor y se te van a abrir las puertas del paraíso. Pidámosle pues a Dios en esta mañana que todos le entreguemos la voluntad a Dios, nuestra libertad en tus manos, para que tú hagas la voluntad, que es buscar ese punto en este mundo, en esta vida que me hace feliz y que hago feliz a los demás. Yo soy una luz para los demás. ¿En dónde? ¿Dónde debo brillar? ¿En dónde me debo poner? Ahí está el discernimiento. Vamos a discernir cuál es nuestro carisma, cuál es nuestro talento, dónde nos ha puesto Dios, para dónde nos quiere Dios, dónde somos esa luz. Y seguro que cuando empecemos a iluminar esa oscuridad, vamos a encontrar la salvación y vamos a ser felices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.